San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 13, primera a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Tomemos este versículo en esta noche para la enseñanza de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí está proyectado, vean. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, terminen ustedes, hermanos. Dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Oremos para que Dios nos bendiga a través de la palabra. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta noche. Invocamos tu glorioso nombre, Padre Celestial, para pedir tu dirección, para pedir tu respaldo, Señor, al predicar esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, te rogamos que nos ayudes, que nos bendiga, que la palabra, Señor, forme nuestras vidas, sea para nuestra edificación, para nuestra consolación, para nuestra exhortación. Y que en esta noche, Señor, algo de todo esto y ojalá todo se quede en nuestras vidas, en nuestros corazones, para bien de nosotros y para la gloria de su santo nombre. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Un saludo para el hermano Iván Sáenz, que está por allí, y su hija. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Bueno, gloria a Dios. Quiero, hermanos, en esta noche, como estamos en un culto de doctrina, de enseñanza, quiero que hablemos acerca de lo que es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es un proceso. Es un proceso como es la vida física. La vida física es un proceso. Cuando una persona nace, cuando una criatura nace, ya venía un proceso desde que fue engendrado. Pero cuando nace, sigue el proceso. Y cuando nosotros nacimos, pues éramos 100% dependientes. Amén. Todo nos lo tenían que hacer. Todo, absolutamente. Pero en la medida en que fuimos creciendo, entonces esa dependencia comenzó a cambiar. Gradualmente. No fue así de un momento a otro, sino que fue un proceso. Hasta determinado tiempo nos cargaban, pero llegó el momento cuando dejaron de cargar. Nos daban la comida, nos tenían que dar de comer, pero llegó el momento que aprendimos a comer y dejamos, ya no nos volvieron a dar la comida. Nos bañaban, pero llegó el momento que dejaron de bañarnos, ya nos bañamos solos. Nos vestían, nos compraban la ropa, pero llegó el momento en que ya no. Ese es el proceso de la vida. Y la vida cristiana es igual. Bueno, gracias por decir amén. Amén, amén. Sí, la vida cristiana es igual. Después somos engendrados por la palabra de Dios. ¿Cierto? Y ahí comienza el proceso. Comienza ese proceso. Somos engendrados. Cuando una persona es engendrada por la palabra, comienza a ser inquietada y comienza a sufrir unos cambios. Aunque no se haya arrepentido todavía ni se haya bautizado, pero ya ha sido engendrado. Amén. Y cuando nace, pues claro, ahí ya es más visible y comienza el proceso. Pero siempre en ese proceso del desarrollo de la vida, tanto en lo físico como en lo espiritual, siempre los padres esperamos que el proceso de formación y de crecimiento en los hijos sea normal.
Le preocupa al padre de familia cuando va al médico con su hijo y le dice al médico, su hijo está escaso de estatura, debería de estar más. O le dice, tiene sobrepeso, o le falta peso, está desnutrido. Preocupa ese tipo de cosas. Entonces, lo que uno desea es que el desarrollo y el crecimiento de los hijos sea normal. Y el Padre Celestial de todos nosotros espera que el desarrollo y el crecimiento de los hijos sea normal. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Es común, hermanos, encontrar en algunas congregaciones, seguramente aquí no, pero en algunas, creyentes con muchos años están en la iglesia, pero que son todavía muy niños. ¿Ah? Amén, amén. Y es común encontrar en algunas congregaciones creyentes que no son de tantos años en la iglesia, pero son adultos. Amén. Son maduros. Han crecido espiritualmente. Entonces, me parece interesante hablar de este tema. Amén. Gloria al nombre del Señor. El apóstol San Pablo dijo, enseñando sobre esto, dijo, cuando yo era niño, hablando en pasado. Amén. Amén. Hablando en pasado. Cuando yo era niño, dijo el apóstol Pablo, hablaba como niño. Es decir, los niños hablan cosas incoherentes a veces. Los niños dicen cosas a veces que no está bien que las digan, pero son niños. Y entonces uno no le toma en cuenta, no dice, pues, ¿qué le va a decir uno? Es que es un niño. Él está apenas aprendiendo a hablar. Y Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba en pasado como niño. Pensaba como niño. Los niños piensan muy distinto a los adultos. Muy distinto. Yo recuerdo cuando era niño, en la casa los adultos se prendían un radio y ponían a oír noticias porque ni televisión no había. Bueno, no soy tan viejo, pero pues en mi casa no había televisión. Y oían noticias en un radio y todos aterrados por las noticias y se quejaban y hacían esas caras. Y uno de niño, uno está jugando y esperando que le den agua panela y comida. Pero uno no piensa como el adulto. Y eso es normal en los niños. Lo que no es normal es que pase eso en los adultos. Y Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño. Cuando era niño juzgaba como niño, juzgaba las cosas como las juzgan los niños. Y es normal en los niños. Pero dice el apóstol Pablo, mas cuando ya fui hombre, o sea, llegó un momento cuando dejó de ser niño, entonces dice, dejé todas esas cosas. Dejé lo que era de niño. Quiero que al irnos de este culto en esta noche, nos llevemos un pensamiento y una idea clara de que el Señor de esta amada iglesia espera hijos maduros. Amén. Hijos grandes. Amén. Hijos inteligentes. Amén, amén. Hijos que piensan como la gente grande, como la gente inteligente. Amén. Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. Porque aunque el Señor tiene niños, Él a los niños les pasa por alto. Amén, amén. 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 Uno a los niños las pataletas o los corrige o les pasa por alto. Dice que es un niño. ¿Cuántas veces un niño comete una falta en algún lugar y el papá lo quiere castigar y el anfitrión de la casa dice, no le pegue, no lo regañes, es que él es un niño? Se le pasa por alto. Pero no así a los adultos. Cuando un adulto hace un tipo de cosas que no son correctas, ya pasa a ser como
como un desorden, como una grosería, como un acto que no acomoda, que no está acorde. Entonces, hermanos, quiero que pensemos en esto, porque estábamos cantando ahorita y estamos creyendo que Jesucristo viene por la iglesia. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Yo, Luis Toscano, tengo la esperanza y la certeza de que me quiero ir con el Señor cuando Él venga. Amén. Y yo quiero que la iglesia piense lo mismo, que también se quiera ir con el Señor cuando Él venga. Y para alcanzar ese objetivo necesitamos estar preparados. Amén. Preparados. Entonces, a estas alturas de la vida, a algunos de nosotros no nos queda bien servir. Amén. Amén. A algunos no nos queda bien. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. La falta de crecimiento espiritual o la falta de madurez espiritual puede estar en nosotros no porque nuestro Padre no nos suministre lo necesario para tener un pleno desarrollo y crecimiento, sino porque nosotros no queremos recibir, no queremos aceptar. Y nuestro Padre es muy respetuoso de nuestras decisiones. Amén. ¿Sí? Uno con los hijos, humanamente hablando, dice: mi mamá cogía una correa y cuando me hacía machorrullo que no me gustaba, me decía: ¿se lo come o se lo come? ¿Les ha pasado? ¿Les pasó alguna vez? Que es un remedio para que se alivie, que yo no me tomo eso que sabe muy malo, pues si le toca tumbando y para abrirle la boca le echo el remedio, pero es que hay que curar. Amén. 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 Pero el Padre que nosotros adoramos esta noche no hace así. Y le digo, ¿por qué no hace así? Porque nos dio sabiduría. Amén. Porque nosotros somos seres racionales. Porque nosotros sabemos distinguir entre el bien y el mal. Entre Amén. lo que sirve y lo que no sirve. Amén. Entonces, como Dios nos ha dado esa capacidad, entonces Él no es un dictador. Vean, hermanos, si Dios fuera un dictador, el planeta Tierra no sería lo que es. El planeta Tierra sería el cielo. Amén. Si Dios fuera un dictador, el planeta Tierra sería el cielo. ¿Sabe por qué? Porque aquí solo se haría ¿qué? Lo que hay. Lo bueno. Si Dios fuera un dictador, no dejaría nada malo, sino solo lo bueno. Este sería el cielo. Amén. Pero como Dios no es un dictador, si hay un ser en el que queda bien la palabra democracia, es en el Dios de nosotros. Amén. Que deja que los humanos escojan lo que quieren. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Amén. Si habemos algunos escasos de peso espiritual, el problema no es de Dios, es de nosotros. Amén. Si habemos algunos escasos de estatura espiritual, el problema no es de Dios, es de nosotros. Amén. Amén. Déjenme ponerlo así: si habemos algunos desnutridos espiritualmente en la iglesia, el problema no es de Dios, Él da todo lo necesario para estar bien. El problema es de nosotros. Amén. Si habemos algunos enfermos espiritualmente en la iglesia, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Amén. Entonces pongámosle cuidado al asunto. Gloria al nombre del Señor. A estas alturas, hermanos, del tiempo, diría alguien hablando en términos deportivos, a estas alturas del partido, a este tiempo, deberíamos ser muy adultos. Amén. Deberíamos ser muy grandecitos ya. Y claro, no estoy diciendo que todos aquí somos unos bebés.
Pero sí tengo que decir que a algunos nos toca reflexionar frente a este tema, incluido este humilde servidor que les predico. Amén, amén. Amén. La madurez espiritual hay que asegurarla. Amén, amén. Hay que asegurarla. La inmadurez espiritual, hermanos, es la incapacidad de recibir el alimento que da nuestro Padre. Amén, amén. Cuando la persona no tiene la capacidad de recibir el alimento que le da el Padre Celestial, entonces es inmaduro, tiene problemas de salud, tiene problemas de crecimiento, de desarrollo. Estoy hablando en términos espirituales. Y eso yo se los puedo sustentar con la Biblia. ¿Sí? Mire, capítulo 3, pasemos al capítulo 3 y leámoslo ahí. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a los corintios? Capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, le dice Pablo a los corintios, yo no pude hablarles a ustedes como a qué, como a espirituales, sino que Pablo tuvo que hablarles como a qué, como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, el apóstol Pablo, Dios lo había usado y tenía esa inspiración, ese don de discernimiento de la palabra. Y seguramente Pablo, en su intimidad con Dios, Dios le mostraba cosas extraordinarias, poderosas, para dárselas al pueblo, porque el predicador es el canal a través del cual Dios manda el alimento para el pueblo. Entonces Pablo, inspirado con unos mensajes poderosos, pero cuando llegó a la iglesia a traerle esa porción a la iglesia, entonces se puso a analizar y dijo, no, si les doy esto los mato. Los mato. Eso es como coger usted y sentarse con un niño de mes y medio de nacido y meterle una bandeja paisa. Lo mata, hermano. ¿Entienden? Bueno, ¿me hago entender yo? Entonces Pablo tuvo que decirle a los corintios, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, me tocó hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Y en el tiempo en el que vivimos, hay hermanos, afortunadamente aquí no, pero hay hermanos que andan de lugar en lugar y de iglesia en iglesia buscando a dónde le dan lechita. Sí, para otras partes pasa, hermanos buscando dónde le dan, porque lo que le dan en la casa es comida sólida. Entonces la comida sólida los atraganta y no son capaces de digerirla. Y Pablo dijo, si les doy los mato, toca darles leche. Yo creo que más claro no se puede. Digo, tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Y el verso 2 dice, les di a beber ¿qué? Leche. Y no les pude dar vianda, porque aún no eran capaces. Y luego dice, ni todavía son capaces. Porque aún sois carnales. Antecito en los versículos anteriores del capítulo 2 habla del hombre espiritual y del hombre natural. Del hombre natural y del hombre, ¿cómo es? El hombre espiritual, el hombre natural, y en el capítulo 3 habla del hombre carnal, que es el que estamos mencionando aquí. Y dice, aún no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más había entre ellos? Contiendas, ¿qué más? Disensiones. Pregunta el apóstol Pablo, ¿no son ustedes carnales y andan como hombres? Claro, eso era por allá que habían pleitos entre ellos, contiendas, no se querían y al uno no le gustaba lo que decía el otro. Y nosotros buscamos a los hermanos de Corinto porque eran muy niños.
Pero a nosotros a veces también, hermanos, nos pasa. Amén. A veces nos pasa. Dejamos de recibir el alimento sólido y entonces nos vamos dedicando a tomar lechita y nos quedamos pegados. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, pregunta Pablo, ¿no son ustedes carnales? Todo lo que dice por acá en el capítulo 1 es capítulo 1, verso 11. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, dice el verso 11. Había un hermano entre los corintios que se llamaba Cloe. ¿Es un hermano o una hermana? Era un hermano. Cloe. Hacen falta los Cloe en la iglesia. Claro, esos no son muy queridos por los hermanos. Este Cloe sí es chisposo. No se aguanta ni media. Allá corrió a contarle a Pablo lo que estaba pasando acá en la iglesia. Pablo dice, he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes ¿qué? Contiendas. Y Pablo dice, quiero decir que cada uno de ustedes dice, los unos decían, yo soy de Pablo, los otros decían, yo soy de Apolos, y los otros decían, yo soy de Cefas, y los otros decían, yo soy de Cristo. Yo le pregunto, de todos esos, ¿cuáles eran los más consagraditos? De Cristo. ¿Ah? Pues de Cristo. No, esos eran los más torcidos. Uno cree que los que decían que eran de Cristo eran los más consagrados, pero no. Yo recuerdo que había una hermana en una congregación que no se sujetaba nunca a nada. Hay hermanos que no les gusta someterse a nada. O sea, no, a mí no me mandan nadie. Y una vez el pastor fue invitado a otra congregación a predicar y llegó a predicar allá, y allá estaba el hermano listo a participar en un servicio. Él le dijo al pastor, hermano, y ese hermano, usted, digo, así el hermano frecuentemente viene aquí, lo usamos. Entonces lo llamó y le dijo, hermano, ¿usted qué hace por acá? Usted no informó que iba a salir, porque no es pedir permiso, pero que el pastor sepa dónde están las ovejas. Amén. Y entonces el hermano dijo, un momentico, pastor, a mí Jesucristo me hizo libre. Yo no soy esclavo de nadie. A mí Cristo me hizo libre. Y yo no soy ni de allá, ni de allá, ni de acá. Dijo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y pareciera que eso suena bonito. Pero Pablo dice que todos estaban emproblemados. Porque los que decían que eran de Cristo no querían a los que decían que eran de Apolos. Esos peleaban entre ellos. Y los que decían que eran de Cristo no se querían con los que decían que eran de Cefas. Estaban tan graves los unos como los otros. Y había una falta de madurez en ellos. Porque quiero decirle, iglesia del Señor, aquí la honra y la gloria tienen que ser para Jesucristo. Aquí la honra no es para el pastor de la iglesia allá, ni de la de acá, ni de la de allá. Por eso, hermanos, cuando nosotros lo decimos de una manera sana, no quiero que me vayan a interpretar mal lo que voy a decir. Nosotros lo decimos de una manera sana, no sin ninguna mala intención. Estoy en la mejor congregación, pero de cierta manera eso da a entender que las otras no son tan buenas. Y el Señor no tiene ninguna sola iglesia.
Amén. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor en Tuluá? Una. Una. Tiene una con 18 corrales. Pero es una sola. Es tan hermosa, hermanos, la que nació hace 4 meses como en la central. Amén. Yo no sé qué piensan ustedes, Amén. pero Amén. esa es la iglesia del Señor. Amén. Y si nosotros nos dividimos y entonces decimos los de acá son los buenos y los de allá no son tan buenos, eso era lo que estaba pasando en Corinto. Y por eso es que Pablo tiene que decirle a los corintios que son niños, carnales, porque no había armonía, porque no había comunión, porque no eran capaces de superar las dificultades que se presentaban entre ellos. Amén, hermanos. Amén. Porque no podían entender que los intereses de nuestro Padre Celestial tienen que estar por encima de los intereses de nosotros, y si no, eso no funciona. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo tiene que llamar la atención a los corintios para decirles el problema en el que están. Yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy del otro. Y el apóstol Pablo explica y dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fue que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Dice Pablo: yo le doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Parece que muy pocos. Y tenían la autoridad moral para exhortar a la iglesia y decirles: les falta crecimiento espiritual. Amén. Les falta madurez espiritual. Amén. Amén. Y hermanos, yo no estoy predicando este sermón porque me contaron que hay hermanos inmaduros en la iglesia de la Graciela. Ni lo estoy predicando porque yo haya visto que hay hermanos inmaduros en la Graciela. Yo lo estoy predicando porque la medicina preventiva es mucho mejor que la curativa. Amén. Y es mejor curarnos antes de enfermarnos que después de estar enfermos nos tenemos que dar un tratamiento. De la palabra hay que predicarla. A mí me habla esta palabra. Esta palabra también es para mí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, iglesia, notemos la inmadurez que había en los hermanos en Corinto y la forma como el pastor o el misionero los está exhortando. Cuando recibe la información, porque las cartas de Pablo a los corintios son cartas de formación, de exhortación, son cartas de corrección. La mayoría de lo que encontramos en las cartas de Pablo a los corintios no son ejemplos a seguir, sino escritas para corrección y formación de la iglesia. Amén. 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 Divisionistas, peleones, discordias, problemas de inmoralidad, unos muchachos por allá viviendo con la madrastra, los otros que no diezmaban, los que no ofrendaban. Está una cantidad de situaciones que encuentra uno ahí en las cartas de Pablo a los corintios. Y Pablo está corrigiendo todo ese tipo de situaciones bajo la inspiración del Espíritu Santo y quedaron escritas para nosotros, para nuestra edificación. Alabados sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, miren, hermanos, dice la palabra del Señor, hablando de la manera de cómo asegurar la madurez espiritual. Dice en el capítulo 14, que es donde se habla, el capítulo 14, dijo un gran maestro de nuestra iglesia, yo lo creo así, es el modelo de un culto pentecostal.
Si usted quiere saber cómo debe ser el orden de un culto pentecostal, ahí está en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Y está hablando acerca del tema de las lenguas en la iglesia. Pero el versículo número 20 nos deja ver algo interesante con relación al tema que estamos tratando. El 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Y el verso 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay cosas, hermanos, hay cosas que son de sentido común. No sé si me explico con esto. Cuando digo que hay cosas que son de sentido común, quiero decir que hay cosas que no hay necesidad de enseñarlas. Amén, amén. Porque son de sentido común. ¿Cierto? Si le están dando reversa al carro y yo tengo el pie aquí por donde va a pasar la llanta,